Hola, ¿cómo están? Implementó una pizarra para hacer un poco más ágil las clases o las guías de lectura. Hoy nos vamos a ocupar de el marco teórico y el papel que tiene la teoría en el proceso de investigación. Yo antes que nada quiero aclarar dos cuestiones que me parecen importantes en relación a la bibliografía. Esto es nada más que una hoja de ruta, una guía siguiendo la bibliografía para facilitar la lectura. Al texto de Bastián y Cabrera, al manual de Bastián y Cabrera, le vamos a añadir como bibliografía obligatoria un trabajo conocido de Ruth Sautu que se conoció como Todo es Teoría, pero ahora está compilado en el caso de la bibliografía que yo les paso ahora, está compilado dentro de un manual y bueno, sirve un montón para pensar la teoría en los procesos de investigación. Hay una cuestión que es central respecto a la teoría y al marco teórico, que es la concepción del marco teórico como una caja de herramientas. Y yo creo que esto no queda del todo claro al comienzo, y es por eso es que aspiro a que esto sea un camino, que un pequeño desarrollo de esto, una lectura de ustedes, nos sirva para comprender de qué hablamos cuando hablamos de caja de herramientas, que en realidad el otro día cuando hablamos de los trabajos de Lucio y de los trabajos de Omar, algo nos referimos a la cuestión de la caracterización conceptual del marco teórico como una caja de herramientas. Entonces hay una pregunta central que orienta toda la exposición, que es la cuestión de cuál es el papel que tiene la teoría en la investigación social. Yo he organizado esto a partir de diferentes preguntas. Primero, un concepto posible, si es que es posible conceptualizar el marco teórico. Decimos por lo general que el marco teórico es un conjunto de proposiciones que tiene una serie de propiedades, esas proposiciones, que tienen que ver con la conexión lógica, lógicamente interconectada, la posibilidad de establecer relaciones de inferencia, es decir, de deducción entre unas y otras, y la posibilidad también de establecer lo que se conoce como uniformidades empíricas o regularidades empíricas, que lo vamos a ver con más detenimiento cuando vemos ejemplos concretos en la lectura sobre qué hablamos cuando hablamos de uniformidades empíricas. Por ejemplo, un comportamiento que se reproduce, un comportamiento social que ante determinadas condiciones estructurales se reproduce permanentemente, y cómo la teoría puede llevar a determinar o advertir uniformidades empíricas. Esto es un concepto nada más posible, son varios los conceptos, se van a encontrar con muchos conceptos con respecto al marco teórico. Yo no aspiro que tengan una definición cerrada del marco teórico. De nuevo, aspiro a que estos conceptos, estas caracterizaciones nos orienten para llegar a este camino y para llegar a comprender por qué decimos que el marco teórico es una caja de herramientas. Una segunda cuestión tiene que ver con lo que se conoce como los grados de abstracción, es decir, las teorías que usamos tienen diferentes niveles de abstracción. Y esto lo van a ver con más claridad en Sautu. Por lo general, en la teoría, también lo reproduce Bastián y Cabrera, se dicen que las teorías tienen, en términos generales, tres niveles de abstracción que van desde el más amplio, ¿sí?, y general al más concreto y específico. Por lo general se habla en el ámbito más amplio de la abstracción de los paradigmas. Ustedes lo deben haber escuchado a partir de Kuhn y demás, de paradigmas científicos, los supuestos paradigmáticos, que son los marcos de intelección que ordenan nuestras perspectivas epistemológicas, el modo en el que pensamos, concebimos que es posible conocer el mundo social. Ese nivel de abstracción es mucho más amplio y da lugar a un segundo nivel, que es lo que se conoce como las teorías generales, es decir, las concepciones, también obviamente epistemológicas, pero ya referidas al proceso social, al mundo social, a la teoría social, es decir, la clásica cuestión vinculada a la agencia y la estructura en el ámbito de las ciencias sociales. Y por último, con un nivel de abstracción mucho más concreto, nos encontramos ya con las teorías sustantivas, que tienen que ver con los conceptos, las teorías vinculadas a nuestros temas específicos de investigación, donde la ligazón, ¿sí?, en las teorías sustantivas con nuestros problemas de investigación se advierte, se identifica de forma mucho más clara y más concreta. Una tercera pregunta que nos hacemos respecto a los marcos teóricos y la teoría es: ¿para qué sirve el marco teórico? Ustedes dirán, bueno, todo esto que estamos estudiando, se supone que estamos estudiando para escribir una tesis y para conocer cómo nos manejamos, cómo nos relacionamos con la teoría. El marco teórico lo que permite, en términos generales, es, van a ver en los esquemas de trabajo, formular hipótesis, es decir, establecer opiniones anticipadas o afirmaciones anticipadas que respondan a lo que se conoce como una pregunta-problema, a lo que formulamos como un problema.
El marco teórico nos provee la posibilidad de operacionalizar conceptos, es decir, de darle una indicación concreta a un concepto con un problema de investigación, de definir, y vamos a ver que esto es clave, la estrategia metodológica, digamos, de la elección de un marco teórico, de la construcción de un marco teórico, se va a derivar también implicaciones metodológicas vinculadas al diseño y el tipo de estrategias metodológicas que vamos a seguir. Y, lógicamente, un marco teórico confiere o establece un marco interpretativo, es decir, un modo de mirar, un anteojo concreto para mirar un problema social. Una cuarta pregunta, tiene que ver con ya lo más concreto, es decir, cómo elaboramos un marco teórico o cuándo, en todo caso, tengo un buen marco teórico. Y aquí hay dos pasos que son fundamentales, que también hablamos el otro día, y me acuerdo puntualmente en relación a Omar y la cuestión de la sociología rural, que es la necesidad de profundizar este primer paso, ¿sí? Por eso digo de la revisión bibliográfica, aunque no se entienda mucho mi letra de médico, a la adopción de un marco teórico. La revisión bibliográfica es como un primer paso para comprender, para entender quiénes escribieron sobre estos temas, sobre qué se ha escrito, qué teorías nos van a servir para pensar los problemas que estamos pensando y los temas que elegimos, los problemas de investigación que estamos construyendo. Y de esa revisión bibliográfica se supone que pasábamos a un segundo nivel donde adoptamos un marco teórico, elegimos un marco teórico que nos sirve para pensar nuestro problema de investigación. ¿Y por qué elegimos un marco teórico y por qué adoptamos un marco teórico? Porque entendemos, y esto nos va a llevar a la última pregunta relacionada a los conceptos, que los conceptos que nos provee ese marco teórico gozan de diferentes propiedades. Es decir, por ejemplo, un concepto tiene, por una parte, una capacidad explicativa, es decir, permite establecer razones y consecuencias entre fenómenos sociales. También los conceptos tienen capacidad descriptiva, es decir, permiten incluir dentro del concepto diferentes situaciones o hechos sociales, aportar, como se dice, casuística, ¿sí? Un concepto tiene tanto capacidad explicativa como también capacidad descriptiva, y también, ¿sí?, los conceptos, en la medida de lo posible, cuando nosotros adoptamos conceptos o seguimos una teoría, buscamos consistencia lógica. Es una pregunta que también hacemos el otro día en relación a esta cuestión de que se habla mucho del maridaje teórico. Cuando nosotros nos casamos con una teoría, cuando adoptamos irreflexivamente una teoría y tomamos todo lo que esa teoría dice o ese autor dice respecto a nuestro tema de investigación. Y hay un problema muy serio, que tiene que ver con este concepto justamente de la caja de herramientas, y lo que vamos a ver aquí que es clave, que es la apropiación de los conceptos. Adoptar un marco teórico no implica o no significa casarse irreflexivamente, dogmáticamente con los postulados de un autor o de una autora respecto a un tema, sino por el contrario, significa ejercitar analíticamente una problematización de esos conceptos. Apropiarnos en parte, discutirlos en otra parte, situarlos dentro de nuestros problemas de modo crítico y no simplemente copiarlos y pegarlos y llevarlos a nuestros problemas de investigación. Ustedes pensarán, por ejemplo, en los ejemplos que hablábamos el otro día, que la concepción de trabajo en Marx estaba obviamente situada, ubicada en un contexto histórico determinado, y pensarlo implica una adaptación y una serie de pasos para instrumentarla teóricamente que demandan un ejercicio de contextualización y de problematización sobre estos conceptos. Y por último, ¿sí?, esto respondía a cómo elaboramos un marco teórico, que son los conceptos, que en definitiva a donde llegamos a partir de esta idea de caja de herramientas. Los conceptos, más allá de estas capacidades y potencias que había enunciado en relación a la capacidad explicativa, en relación a la capacidad descriptiva, en relación a su consistencia lógica, los conceptos nos permiten organizar la información, nos permiten construir hipótesis. Los conceptos siempre se establecen, y en esto seguimos a Bourdieu, y recuerden la bibliografía de la primera unidad, se establecen de modo relacional, multidimensional, adquieren diferentes significados en diferentes contextos y según los actores que se vinculan, y por eso los conceptos son relacionales, porque son dinámicos y van modificándose. Pero lo más importante en relación al concepto, y que a mí me parece lo más relevante, bueno, los conceptos obviamente provienen de la teoría, es cómo nos apropiamos de los conceptos. Apropiarse de un concepto implica hacer de la teoría una caja de herramientas, es decir,
en línea con lo que hablábamos en la clase sincrónica, tomar lo que de esa teoría nos ilumina nuestro problema de investigación y cuestionar, problematizar, separar analíticamente lo que de esa teoría a nosotros no nos sirve para pensar nuestro problema. Por eso el marco teórico siempre hay que pensarlo, y entiendo que el papel de la teoría de la investigación hay que pensarlo como una elaboración artesanal, como una elaboración propia del investigador que toma ese marco, que concibe ese marco como una serie de instrumentos o de herramientas para construir una teoría que va a iluminar un problema de investigación. Y esa herramienta demanda tomar ciertas herramientas en determinadas situaciones y tomar otras para otras situaciones. Y cuando hablo de situaciones, hablo de los distintos trayectos o las distintas derivaciones que tienen nuestros temas de investigación. Cuando decimos, quiero este tema de investigación, sobre esto construyo un problema de investigación, formulo una pregunta, problema, una pregunta central, y a partir de eso intentar responder a esa pregunta de la investigación nos lleva por un camino inexplorado, y de eso se trata la investigación. No se trata de saber de antemano a dónde vamos. En ciencias sociales la capacidad predictiva, como se dice en las ciencias, prácticamente nula o reducida, y justamente de eso se trata la producción de conocimiento en las ciencias sociales. Entonces, por eso quería remitirme a esta idea de la caja de herramientas, y que intentemos pensar caja de herramientas como un concepto al que apuntamos, a donde pensamos llegar. Marco teórico no es solo teoría, no es solo copiar y pegar la teoría, no es solo leer todo de un autor y llevar todo a lo que dice de su autor a nuestros temas de investigación, sino por el contrario es lograr hacer un ejercicio de lectura crítica de ese autor, apropiarnos de conceptos, de palabras o de caracterizaciones conceptuales que nos sirvan para pensar nuestro problema, pero dejar a un lado, pero prescindir de aquellas otras que no sirven o que no permiten una construcción clara y concreta de nuestro tema de investigación. Todo esto que hemos visto hoy, que parece bastante abstracto, cuando veamos los ejemplos y los ejercicios, sobre todo en el manual de Sautu, van a ver que adquieren un carácter mucho más concreto y se comprenden mucho más. Pero el término más amplio, y lo que hablábamos nosotros, tiene que ver con todas esas decisiones teóricas, ¿sí?, que tenemos que tomar cuando nos abocamos, cuando abordamos la empresa compleja, lo sé, de construir un problema de investigación, y en el caso de ustedes pensar en una tesis de grado. Seguimos en contacto, y la semana que viene voy a estar subiendo un nuevo video.